kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. El pueblo de Sarayaku, asumiendo su responsabilidad de contribuir a soluciones reales desde su conexión intrínseca con el Causaxacha, selva viviente, convocó en este tiempo y espacio al evento Causari 1, encuentro de saberes de los pueblos originarios para el Causaxacha, selva viviente, en conmemoración del 10º aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo Sarayaku y el lanzamiento de la propuesta Causaxacha Selva Viviente realizada en la ciudad de Quito en 2008. El Causari 1 tiene como objetivo construir un acuerdo global para fortalecer las estrategias propias de defensa de los territorios de vida de los pueblos originarios del mundo en el marco de los derechos de la naturaleza y la libre determinación de los pueblos. Estamos reunidos varios hermanos de distintas nacionalidades del país, de otros países. Todos estamos en el camino de la resistencia, la lucha por los derechos de los pueblos, por los derechos territoriales, por lo que garantiza la Constitución, en este caso del Ecuador, y también los tratados internacionales. El evento actual que estamos realizando se llama Causari Sacha, que da el significado de revitalizar la selva, la naturaleza. La selva es un ser viviente, un otro ser, no como los occidentales lo ven como recurso. Nosotros lo vemos como ser vivo y como sujeto de derecho y como una entidad viva, igual que el ser humano, o sea, un ser vivo. La selva es vida, es parte de nuestra coexistencia. Nosotras, en especial las mujeres, nos interrelacionamos con la naturaleza, ya que la naturaleza a nosotras nos provee sanación, nos da la alimentación. La mujer con la naturaleza es uno solo. Para nosotros la naturaleza es parte de nuestras vidas. Lo vemos como nuestra madre. La mujer de Sarayaku ha venido luchando desde hace décadas para salvaguardar los recursos que hay en nuestros territorios. Tenemos que tener en cuenta el tema de la unidad, el tema de la universalidad. Todos los pueblos indígenas tenemos que ser unificados para poder avanzar y defender y resistir en contra del mundo occidental, contra el gobierno de los estados de América Latina y del mundo, de la compañía multinacional. Esa es que viene a acabar con nuestra madre tierra, a acabar con la sangre de la naturaleza de la madre tierra. Pero hoy más que nunca, las nacionalidades, como siempre lo hemos hecho, continuamos a la lucha en defensa de nuestra casa. Pero aquí quiero poner en claro que en tema del proyecto extractivista que es petrolera y minera, para las nacionalidades simplemente decimos no existe. Porque ese proyecto para nosotros es amenaza de muerte. Si queremos realmente mantener este planeta Tierra, una planeta llena de vida, tenemos que conservar la naturaleza, porque sin ella la raza humana puede desaparecer. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Ya.